Bien, continuamos en el aire de Radio Sónica por Digamos Todo. Estamos obviamente transitando los diferentes escenarios que se están jugando en este momento por el ajuste de Javier Milei, como así también por las consideraciones en torno a una avanzada privatizadora, como así también una avanzada precarizadora de la vida de los laburantes. Y por tal motivo también queríamos poder intercambiar algunas consideraciones con algunas personas que están en la cotidiana de estos reclamos. Y por tal motivo estamos en comunicación con Nicolás del Caño, referente del Partido de los Trabajadores Socialistas y diputado nacional con mandato cumplido. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Particularmente, hoy queríamos hablar un poco para poder intercambiar sobre la situación actual, porque entiendo que es algo que no nos excede a nadie, que el que no lo esté viviendo está muy lejos de estar en digamos, en un parámetro de una discusión de Palacio, sino que en la cotidianidad lo estamos viendo. Quería consultarte cuáles eran tus apreciaciones sobre las últimas novedades con respecto al acuerdo de Argentina con Estados Unidos, que hoy en día está ahí en pañales, pero que ya sabemos que puede implicar un avasallamiento de muchas generaciones a futuro. Sí, bueno, me parece que es una nueva vuelta de tuerca en lo que significa el endeudamiento de la Argentina y el sometimiento a Estados Unidos, a los organismos de créditos internacionales, porque no sabemos a cambio de qué, ¿no? Se habla de que podría haber como moneda de cambio la posibilidad de bases militares en tierra o en algún lugar del país, que podrían también, a cambio, los bienes comunes naturales, la entrega de litio, bueno, vaca muerta. Me parece que acá, obviamente, que rechazaron todas nuestras fuerzas esto, porque es parte de la deuda odiosa, es decir, de una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, como la que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, tanto bajo este gobierno como bajo el gobierno de Macri, ¿no? Que luego fue reconocida por el gobierno de Alberto Fernández, con el acuerdo que hizo Martín Guzmán, y eso significó también ajustes como los que estamos viviendo ahora de manera recargada, ¿no? Con el gobierno de Javier Milei, y quién puede pensar que estos 20.000 millones van a significar, van a dar un resultado diferente al que tuvo el acuerdo con el fondo, ¿no? Es decir, también esos recursos van después a financiar la fuga de capitales de los grandes especuladores financieros amigos de Caputo. Entonces, ¿por qué sería diferente, ¿no? Si el gobierno no puede llevar adelante el plan que le exigen de reformas estructurales, como ellos le llaman, que no es más ni menos que terminar con el sistema previsional, flexibilizar más a los trabajadores y trabajadoras con nuevas reformas laborales. Bueno, eso me parece que nuevamente generaría esta situación. Es un dinero para que llegue a las elecciones, ¿no? Porque inclusive dice, bueno, después de las elecciones vemos, Claro. vamos a empezar a trabajar sobre esto, dice, ¿no? El comunicado, por lo cual tampoco están garantizados. Entonces, creo que trata, digamos, Estados Unidos de sostener a un aliado en la región, de los pocos que tiene, como Javier Milei, que a su vez, bueno, es un aliado, al igual que Trump, del Estado de Israel, de Netanyahu, que está llevando adelante un genocidio en Gaza, ¿no? Particularmente, digo, en la cotidianidad ahora de lo que implica la política local, estamos atravesando un momento donde el gobierno hace y deshace a su piacere, y por ejemplo la ley de emergencia en discapacidad es un gran ejemplo, donde la lucha en las calles consiguió que se sancionara, se vetara y luego se volviera a insistir con esa ley, pero bueno, hoy en día no hay ningún prurito en decir que no la van a aplicar. ¿Qué se hace ante eso? Porque entiendo que la movilización ahora en este momento seguramente van a empezar a gestionarse diferentes convocatorias, pero ¿cómo se enfrenta esta situación? Bueno, así como se conquistó la ley y como se consiguió revertir los vetos, ¿no? Con la movilización popular, la organización desde abajo, porque acá no hay conducciones sindicales que estén convocando, están siendo cómplices de este gobierno, y lo único que están pensando es cómo acomodarse en las listas de Fuerza Patria, ¿no? Como ya lo vimos abrazado a Daer con Kicillof, o vemos a algunos de los dirigentes que, Moyano, por ejemplo, que está vinculado, ¿no? Uno de los Moyano también en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, pero no están convocando a ninguna medida de lucha seria para afrontar el problema no solo de esta negativa a aplicar la ley
emergencia en discapacidad, que yo participé junto con muchos colectivos por ser vicepresidente en la Cámara de Diputados en ese momento de la confección de esta ley de emergencia. Nosotros teníamos un proyecto más abarcativo, pero bueno, nuestro mensaje principal en ese momento fue: hay que ir a las calles, hay que organizar una fuerte movilización. Cuando los distintos colectivos de la discapacidad estuvieron de a miles en las calles de todo el país, bueno, ahí empezó a cambiar la situación en la misma Cámara de Diputados, ¿no? Donde muchos decían que no era prioritario, que bueno, que veamos, que esto, que aquello, y no teníamos los números, ¿no? Pero la movilización fue imponiendo la agenda, lo mismo con los jubilados, a pesar de que por los mismos colaboradores de siempre se perdió por 2 votos en diputados el rechazo al veto de Milei, ¿no? Pero justamente, vos lo decías, mientras están viviendo una situación angustiante, jubiladas y jubilados, las personas con discapacidad, laburante de la salud, como se vio lo del Garrahan, ¿no? Que también con una lucha muy persistente y tenaz lograron que se avance con esta emergencia, y creo que se va a terminar revirtiendo el veto en el Senado, ¿no? Ya se revirtió en diputados, digo, me parece que es importantísimo, y lo mismo en relación a las universidades, ¿no? Y los trabajadores y trabajadoras que sufren los despidos, que están sufriendo en este momento también la miseria salarial. O sea, pensemos que Milei había dicho que el salario iba a aumentar, y hoy tenemos salarios planchados, con paritarias a la baja, mayor precarización del empleo, que tenés que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, y despidos en muchos lugares, ¿no? En muchas empresas. Eso está siendo una preocupación cada vez mayor, porque bueno, y frente a eso, lo que te decía al principio, la complicidad de una dirigencia sindical que o actuó directamente con Milei, o más allá de que alguno tenga una pose más o menos opositora, tampoco han tomado medidas contundentes de lucha, ¿no? Y antes, justamente, me estaba mencionando el tema del sindicalismo y también de un sector político que hay que poner nombre, que es en gran parte del peronismo, que no ha movilizado, que no ha llevado adelante una agenda de reclamos. Desde la izquierda, ¿qué se propone ante este escenario? Porque entiendo que han hecho diferentes plenarios, han hecho diferentes congresos, pero hoy en día, ante este escenario donde el ajuste ya está garantizado, donde la devaluación está en la puerta y donde los salarios y la precarización de los laburantes es casi una certeza de cara a lo que venga después de las elecciones, ¿cuál es la propuesta de la izquierda? Bueno, nosotros obviamente proponemos, como te decía, llevar adelante una fuerte movilización desde abajo e ir coordinando. Bueno, ahora estamos yendo a la movilización de jubilados de todos los miércoles, donde se congregan distintos sectores en lucha, ¿no? Y creo que ese es el objetivo, que se congreguen todos los sectores que están peleando hoy, y se imponga desde abajo un verdadero plan de lucha a las conducciones sindicales, ¿no? Creo que ese es el camino, es una lucha generalizada para terminar con este plan de Milei, del Fondo Monetario, de todos sus cómplices. Me parece que de cara al 26 de octubre, lo que nosotros planteamos, obviamente, nuestras propuestas, la reducción de la jornada de trabajo, repartiendo las horas para generar 1.100.000 puestos de trabajo en las principales 12.000 empresas de la Argentina, un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, como ya lo han planteado varios sectores en lucha, la necesidad de desconocer la deuda fraudulenta, ¿no? Una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, y que esos recursos vayan a la salud, a la educación, a los jubilados y jubiladas, al colectivo de la discapacidad, bueno, a todas las necesidades sociales, la construcción de vivienda. Ahora, para eso, la propuesta nuestra justamente es la lucha, que es el único lenguaje que entienden, ¿no? Cuando los trabajadores y el pueblo se rebelan, el único lenguaje que entienden los dueños del poder es ese. Y los diputados y las diputadas de izquierda son fundamentales justamente para eso, para ir a una lucha a fondo y promover una salida favorable a las grandes mayorías y no nuevos fracasos, frustraciones para las mayorías populares, como fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque hoy la lista de Fuerza Patria son los ministros de Alberto Fernández, ¿no? Entonces se postulan como una salida, una alternativa a Milei, pero no hay salida si no desconocemos esta deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, que algunos inclusive dicen que es impagable,
pero al mismo tiempo, como dijo Kicillof, dice, bueno, no, es infantil romper con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Fueron a reconocer la deuda de Macri, nos dijeron que había un FMI bueno, ¿no? Entonces, yo creo, y después explicaron que la fórmula de movilidad jubilatoria era una fórmula nacional y popular y le hizo perder 50 puntos a los jubilados y jubiladas que no recibieron bonos, ¿no? Gente que laburó toda su vida. Entonces, que le vayan a explicar a esa gente que ellos son la alternativa. Bien, te agradecemos el tiempo, Nicolás, y bueno, eventualmente estaremos en comunicación más adelante cuando estemos cerca del espectro electoral. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba Nicolás del Caño por el aire de Digamos Todo, como para también tener diferentes posiciones en torno a lo que es el escenario actual.